Dentro de la serie de sesiones tutoriales que estamos dedicando para encontrar y deducir los elementos de simetría de moléculas ABN, como ejemplo de combinaciones de los elementos del bloque P, es decir, elementos que van del grupo 13 al grupo 18, vamos hoy a dedicar esta sesión a moléculas AB4 tetraédricas. Como sabemos, las moléculas AB4 pueden presentar tres formas estructurales o tres formas geométricas: plano cuadradas, en forma de columpio o tetraédricas. Bien, pues la sesión de hoy la vamos a dedicar a estas últimas moléculas tetraédricas. Si consideramos estas moléculas y las vemos como un poliedro regular, la visión de estas moléculas como un poliedro regular va a ser muy útil, porque si observamos, en el poliedro regular podemos deducir elementos geométricos, como son vértices, y observamos que un tetraedro regular tiene 1, 2, 3 y 4 vértices. Caras, 1, 2, 3 y 4 caras. Y aristas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Si sobre un poliedro tetraedro que representa una molécula AB4 definimos 4 vértices, 4 caras y 6 aristas, a partir de la posición que ocupan estos elementos geométricos, vamos posteriormente a encontrar de una forma más sencilla los elementos de simetría. Hay que decir también que a la hora de buscar estos elementos de simetría vamos a seguir el mismo orden que hemos seguido en moléculas previas más simples. Primero buscaremos ejes propios, posteriormente trataremos de buscar planos de simetría, posteriormente trataremos de buscar ejes impropios y finalmente, si lo hay, intentaremos buscar el centro de inversión. También es importante recordar que en esta sesión lo que vamos a hacer va a ser encontrar y deducir los elementos de simetría. No vamos a mencionar ni vamos a deducir operaciones de simetría. Como sabemos, las operaciones de simetría se deducen a partir de los elementos de simetría que tiene una molécula. Pero también sabemos que en la tabla de caracteres de cualquier grupo puntual podemos encontrar las operaciones de simetría, pero operaciones de simetría independientes que tiene una molécula que pertenece a ese grupo puntual. Y sabemos que como elementos de simetría y operaciones de simetría están íntimamente relacionados, a partir de la tabla de caracteres, conociendo las operaciones de simetría que son operaciones independientes, nosotros podemos deducir perfectamente los elementos de simetría que tienen las moléculas que pertenecen a ese grupo puntual. Por tanto, si nos plantean encontrar elementos de simetría, a partir de la tabla de caracteres, es una operación muy simple y muy ilustrativa de establecer la relación que existe entre operaciones de simetría que aparecen en la tabla de caracteres y elementos de simetría que contiene la molécula que pertenece a ese grupo puntual de esa tabla de caracteres. Para deducir y encontrar los elementos de simetría de una molécula AB4 tetraédrica regular, vamos a hacer uso de dos apoyos. Vamos a utilizar una página web en la cual nos aparecerán los diferentes elementos de simetría y además también nos aparecerá una representación donde podemos observar perfectamente cómo se aplican esos elementos de simetría. Y en segundo lugar, pues compaginando con la presentación de la página web, también haremos uso de una serie de modelos moleculares para también intentar observar, encontrar y deducir a partir de estos modelos moleculares los diferentes elementos de simetría de estas moléculas AB4 tetraédricas. En esta representación vamos a ver las propiedades y particularmente los elementos de simetría del metano, como un ejemplo ilustrativo de molécula tetraédrica AB4. En esta representación vamos a ver esta molécula que se puede mover, como yo estoy haciendo en esta representación, y en primer lugar, pues aquí en la parte derecha hay varias posibilidades, y aquí, por ejemplo, podemos introducir los ejes de coordenadas donde se puede colocar la molécula.
podemos colocar o podemos utilizar el fondo negro, o si nos gusta más, nosotros podemos también utilizar el fondo blanco para ver las visualizaciones que vamos a presentar a continuación. Me gusta más el fondo negro y yo voy a elegir el fondo negro. Podemos representar la molécula pues con los enlaces representados por estas barras y por unas esferas finales que representan el átomo terminal, en este caso los hidrógenos. Podemos elegir la representación solamente utilizando los enlaces, o bien podemos elegir la representación en forma de poliedro. Además, podemos numerar los átomos terminales como H1, H2, H3, H4. Hay que indicar que los 4 hidrógenos, las 4 posiciones son hidrógenos, es decir, son posiciones iguales, representan la molécula del metano CH4. Y además, también los átomos terminales los podemos colorear con diferentes colores, amarillo, rojo, verde, azul. Y aquí también conviene indicar que los 4 átomos son iguales, a pesar de que tienen diferentes colores. Esto lo vamos a utilizar para ver mejor los elementos de simetría, pero teniendo en cuenta siempre que los 4 átomos terminales son iguales. Bien, hechas estas aclaraciones, aquí aparece una ventana que nos permite elegir una opción. Si la abrimos, vamos a encontrar los diferentes elementos de simetría que tiene la molécula. Y vamos a ir eligiéndolos por el orden establecido, primero ejes propios, después plano de simetría, después ejes impropios. Y en este caso, centro de inversión, pues no tenemos en esta molécula. Si elegimos los ejes propios, pues aquí nos aparecen que la molécula tiene ejes propios de 2 tipos. Tiene ejes ternarios C3 y ejes de orden 2, C2. Vamos inicialmente a representar y a visualizar los ejes C3. Hay que decir que, como hemos dicho anteriormente, el tetraedro tiene 4 vértices. Están colocados los 4 átomos terminales, hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3, hidrógeno 4. Entonces vamos a colocar el tetraedro con uno de los vértices hacia arriba. Vamos a elegir el hidrógeno 1. Y entonces, si nosotros decimos mostrar el eje C3, el primero de los ejes C3, vemos cómo este eje C3 contiene el átomo hidrógeno 1, el amarillo, pasa por el átomo central, que está aquí representado por esta esfera, que ahora veremos mejor, y si movemos un poco la molécula, vemos que también pasa por el centro de la cara triangular opuesta al vértice H1. Si nosotros vemos esta representación utilizando enlaces y átomos terminales, pues la representación quedaría de esta forma. El eje C3, el primero de los ejes C3, contiene el átomo terminal, hidrógeno 1, el amarillo, contiene el átomo central y pasa por el centro de la cara triangular que estaría opuesta al vértice H1. Bien. Vamos a utilizar poliedros para verlo mejor. Si de esta forma hemos definido este eje C3, un eje C3 es un eje que tiene que implicar un giro de 120 grados. Por tanto, si aplicamos esta operación, el eje C3 contiene el hidrógeno 1 y el átomo central. Ambos átomos no se tienen que mover. Pero si hacemos el movimiento, la operación correspondiente, pues un giro de 120 grados implicaría que el hidrógeno H2 va a ir a la posición del hidrógeno H4, el H4 al H3, o el rojo irá al azul, el azul al verde y el verde al rojo. Si inclinamos un poquito más la molécula y aplicamos la operación correspondiente, vemos cómo la molécula gira 120 grados, el rojo ha ido a la posición azul, el azul al verde y la verde a la posición inicial del rojo, un giro de 120 grados. Si aplicamos una segunda vez el giro, pues entonces daríamos la segunda operación, que nos llevaría, tanto la primera como la segunda, nos lleva a configuraciones que son equivalentes. La configuración que hemos definido inicialmente sería la configuración inicial,
En estos dos movimientos hemos generado configuraciones equivalentes por giro de 120 grados. Es decir, estamos trabajando sobre un eje ternario, un eje de simetría de orden 3, un eje C3. Si aplicamos el tercer movimiento, vemos que nos llevaría a una configuración que es idéntica o es igual con la inicial. Y por tanto, hemos completado los tres movimientos que implican el giro de 120 grados en torno a un eje C3. Bien, este eje C3 lo hemos definido sobre uno de los vértices del tetraedro, sobre el hidrógeno H1, sobre el vértice amarillo. Pero hemos dicho que el tetraedro tiene 4 vértices y por tanto en cada vértice podemos definir un eje C3. De modo que si ahora yo lo que digo es, aquí tenemos una ventana que nos dice borrar todos los elementos de simetría. Bueno, pues yo borro todos los elementos de simetría y ahora yo quiero mostrar el eje segundo de los ejes C3. Y el segundo de los ejes C3, pues si yo coloco el tetraedro con el vértice rojo hacia arriba, o el hidrógeno 2, vemos que el segundo de los ejes contiene el vértice rojo, el hidrógeno 2, y pasa por el centro de la cara triangular opuesto a este vértice. De nuevo, este eje contiene el vértice H2, contiene el átomo central y si yo aplico este eje, las operaciones corresponden, los movimientos correspondientes, pues el vértice H2 y el átomo central no se van a mover, pero el vértice amarillo, H1, irá a la posición del verde, H3, el verde a la posición de el azul, H4, en la primera posición, en la primera operación, y así moviéndose hasta completar las tres operaciones o los tres movimientos correspondientes al eje C3. Si realizamos el primer movimiento, observar cómo efectivamente la molécula está girando 120 grados. Un segundo movimiento y un tercer movimiento para llegar a adoptar la configuración idéntica o la configuración igual a la configuración inicial. Segundo de los ejes definidos sobre el segundo de los vértices, el hidrógeno H2. Borramos los elementos de simetría y ahora busco el tercero de los ejes. El tercero de los ejes va a estar definido sobre el vértice superior H3 o el verde. Pues si yo lo elijo, lo marco, efectivamente aparece sobre el vértice verde H3 y pasa por la cara triangular, el centro de la cara triangular opuesta al vértice verde H3. Si yo aplico el elemento, pues veréis cómo efectivamente se producen giros de 120 grados. 3 giros para llegar a la configuración, que es configuración idéntica, configuración igual a la configuración inicial. Las configuraciones intermedias son configuraciones equivalentes. Y si yo borro este eje y busco el cuarto de los ejes, el cuarto de los ejes está definido sobre el vértice H4, el vértice azul H4, y pasa por el centro de la cara triangular que corresponde al vértice azul H4. Si yo aplico, pues entonces tendré que tener 3 movimientos de 120 grados para, a través de configuraciones equivalentes, pues llegar finalmente a la configuración idéntica, configuración igual a la anterior. Y de esta forma hemos visualizado, por tanto, que los elementos de simetría correspondientes a los ejes C3 corresponden a un vértice o pasan por un vértice del tetraedro. Como tenemos 4 vértices, pues habremos definido 4 vértices, 4 ejes C3, que son los ejes de orden 3 que contiene el tetraedro. Observar que aquí hemos jugado con el poliedro, pero lo mismo podéis hacerlo, por ejemplo, con la figura en donde se os presenta la molécula, con la forma molecular, con el átomo central, los enlaces y los átomos terminales. Si, por ejemplo, aplicamos el eje C4 o el eje C3, el cuarto eje C3, pues entonces observaréis cómo aquí el vértice azul va a permanecer sin moverse como el átomo central y el rojo pasará al verde, el verde al amarillo,
y a continuación en un segundo movimiento, pues otro giro de 120 grados para llegar a la posición que es la configuración idéntica o configuración igual con la inicial. Aquí vemos el movimiento del primer giro de 120 grados, el segundo movimiento del giro de 120 grados y el tercer movimiento del giro de 120 grados para llegar a la configuración inicial, es decir, más que inicial, igual o idéntica a la inicial. Si usamos modelos moleculares para buscar un eje C3, podemos utilizar este modelo molecular, en donde vemos la molécula B4, como hemos indicado, con el átomo central y los átomos terminales. Los 4 átomos terminales son iguales, por eso es un tetraedro regular AB4. Si colocamos el tetraedro en esta posición, en donde uno de los vértices apunta hacia arriba y la base está formada por un triángulo definido por estos 3 átomos, observamos que en esta dirección, que coincide con este átomo terminal y el átomo central, tenemos un eje C3. Un eje C3, como hemos indicado, implica un giro de 120 grados. Este átomo terminal y el átomo central está localizado en el eje y no se mueven en la operación correspondiente. Sin embargo, si hacemos un giro de 120 grados, pues este átomo se mueve a esta posición a esta posición y esta posición a esta posición. Se generan disposiciones que son equivalentes con la original y, por tanto, este sería un eje C3 que pasa por este vértice y por el átomo central. Como el tetraedro regular tiene 4 vértices, pues a través de cada uno de los vértices pasará un eje C3. Como tenemos 4 vértices, tendremos, por tanto, en el tetraedro 4 ejes C3. Bien, para ilustrar y poder ver el siguiente elemento de simetría, vamos a utilizar la representación de la molécula como el poliedro. Yo creo que se va a ver mucho mejor bajo este punto de vista. Entonces tenemos los 4 vértices y voy a intentar colocar la molécula de modo que el vértice amarillo, que es el vértice que representa el hidrógeno 1, ocupa la posición inferior izquierda. Y entonces voy a colocar en la posición inferior derecha el vértice rojo, que corresponde a el hidrógeno H2. Con esta visión que yo tengo en la pantalla de esta molécula, entonces yo voy a intentar buscar lo que aparece aquí como eje C2. Y entonces observamos que nos aparece una línea que pasa por el centro de la lista que define el átomo amarillo y el rojo, es decir, el hidrógeno 1 y el hidrógeno 2, y por la arista opuesta que definen los vértices verde y azul H3 y H4. Vamos a observar que sobre esta línea yo puedo realizar un movimiento en la molécula, que es un giro de 180 grados. Y mediante este giro de 180 grados, el vértice rojo se va a colocar en el vértice amarillo, el hidrógeno 2 en la posición del hidrógeno 1 inicial. Y el hidrógeno 1 va a pasar a la posición del hidrógeno 2. La verde pasará al azul y la azul pasará a la verde. Es decir, si yo considero esta figura que tenemos aquí como la configuración inicial, pues yo voy a aplicar este movimiento sobre esta línea. Y entonces observamos cómo se produce un giro de 180 grados, en donde se ha generado una configuración que es equivalente con la inicial. Este giro de 180 grados me representa o me indica que esta línea es un eje de orden 2, es decir, un eje C2, definido sobre el centro de la lista entre el átomo 1 y el átomo 2. Si yo vuelvo a aplicar la operación, pues la configuración equivalente me la convierte en una configuración idéntica o igual con la inicial. Y hemos completado los movimientos correspondientes sobre el eje C2, el primero de los ejes C2, definido sobre el vértice, por tener un punto de referencia, entre el hidrógeno 1 y el hidrógeno 2. Bien, si yo ahora muevo el tetraedro, y ahora coloco, manteniendo la posición del vértice amarillo, yo en la parte derecha coloco el vértice verde, el hidrógeno 3, pues entonces observar que yo encuentro otra línea
otra línea que pasa por el centro de la arista, que define el vértice H1, H3, y ahora el rojo H4, el rojo H2 y el azul H4. Bien, si yo aplico el movimiento sobre esta línea, pues observar cómo un giro de 180 grados me convierte la configuración inicial en la configuración equivalente, mediante la transformación de la posición de el amarillo ha pasado al rojo, a la posición inicial del rojo, y el rojo ha pasado a la posición inicial que ocupaba el amarillo. Y lo mismo ha sucedido con los colores azul y rojo, H2 y H4. Bien, de esto entonces se deduce que este movimiento es de nuevo un eje C2, que implica un giro de 180 grados, definido sobre la arista entre los vértices amarillo-verde H1, H3. Pero si yo ahora mantengo el vértice amarillo en la parte inferior izquierda y coloco en la parte inferior derecha el vértice H4, pues entonces encontraré que yo puedo definir otra línea que pasa ahora por el centro de la arista definido por los vértices amarillo-azul H1, H4 y por el vértice de la arista opuesta definida por los vértices rojo, verde, H2, H3. Si yo aplico el movimiento sobre esta línea, entonces observo que mediante un giro de 180 grados la configuración inicial se ha transformado en una configuración equivalente a través de un giro de 180 grados y por tanto representa un tercer eje binario, eje de simetría C2. Si yo vuelvo a aplicar el movimiento, pues se me vuelve otra vez a generar una posición que es idéntica con la inicial o igual con la inicial. Es decir, en conclusión, he definido ejes C2. Y para definir un eje C2, yo he visto que este eje C2 necesito dos aristas que están en posición opuesta en el tetraedro. Pues si para definir un eje C2 son necesarias dos aristas, en el tetraedro tenemos 6 aristas. Por tanto, tendremos cada dos aristas un eje C2 y por tanto tendremos en el tetraedro 3 ejes C2. Si queréis hacer esta operación en lugar de utilizando el poliedro, utilizando la figura de los enlaces y los átomos terminales representados como esferas, pues vamos a hacerlo también y vamos a visualizarlo para este tercer eje C2. Si yo le aplico el primer movimiento, el amarillo irá al azul, el verde irá al rojo, el rojo al verde y el azul al amarillo. Si yo le aplico primer movimiento, un giro de 180 grados, vemos cómo la configuración inicial se convierte en una configuración equivalente. Y si yo aplico el segundo movimiento, pues esta configuración equivalente se convierte en la configuración idéntica o configuración igual con la identidad. Y de esta forma, pues hemos representado los movimientos sobre el tercero de los ejes C2 utilizando la representación de los enlaces y los átomos terminales representados como esferas. Para ver los ejes C2 se ven mucho mejor si utilizamos el poliedro como modelo para el tetraedro. Si usamos el poliedro, entonces aquí lo vamos a ver en esta posición. Y aquí tenemos un vértice, aquí tenemos otro vértice y otro vértice. Lo voy a poner de esta forma, en donde este vértice apunta hacia adelante, este vértice apunta hacia atrás. Y aquí tenemos una arista que une estos dos vértices del tetraedro. Bien, pues si yo coloco esta línea a través de la posición central de esta arista de arriba y también pasará por la posición central de la arista de abajo, este es un eje que permite un giro en donde convierte este átomo en este átomo, esta posición en esta posición y esta posición en esta posición. Y esto implica un giro de 180 grados. Y por tanto, esta línea representa un eje de orden 2, un eje C2. Pero para definir este eje C2, yo he utilizado dos aristas, la arista de arriba y la arista perpendicular de abajo. Es decir,
Para definir un eje C2 necesito 2 aristas. Como en el tetraedro tengo 6 aristas, y para definir un eje C2 necesito 2 aristas, por tanto el tetraedro tendrá 3 ejes C2. Cada 2 aristas encontraremos un eje C2. Para visualizar e ilustrar el siguiente elemento de simetría, pues aquí tenemos la molécula del tetraedro representada como poliedro. Pero en este caso, y para verlo mejor este elemento de simetría, yo voy a utilizar la representación de la molécula como una forma molecular con enlaces y con átomos terminales. Como hemos dicho, átomos terminales representados por hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3, hidrógeno 4, correspondiendo a vértices amarillo, rojo, el verde es el 3 y el azul es el 4. Y si yo observo, entonces, colocando el tetraedro en esta posición, si yo lo muevo, entonces voy a elegir el terminal o el átomo terminal, hidrógeno 1, hidrógeno 2. Y voy a buscar qué sucede en esta arista. Voy a seleccionar la arista que une el átomo 1 con el átomo 2. Y si observáis, entonces si yo represento esa arista está contenida dentro de un plano que lo hemos representado con esta esfera en azul. Esta esfera en azul representa un plano. Observar cómo este plano, que está definido por la arista H1, H2 y pasa por el centro de la arista definido por los átomos terminales H3, H4, los átomos terminales verde y azul, observar cómo este es un plano que contiene el átomo amarillo y en la parte superior el átomo rojo y el átomo central. Y fuera del plano queda el átomo rojo, el átomo verde 3 y el átomo azul 4. Entonces, si yo hago una reflexión sobre este plano, el átomo 1 y el átomo 2 no se van a mover y tampoco se va a mover el átomo central. Pero voy a colocar la arista H1, H2 hacia la parte trasera. Y entonces yo voy a aplicar el movimiento de este plano sobre la molécula. Y entonces observaremos que si yo aplico el movimiento, la posición de los átomos 3 y 4 se han intercambiado a través de un proceso de reflexión en el plano. Y por tanto, este plano definido sobre la arista H1, H2 es un plano de simetría. Un plano de simetría que mediante este primer movimiento ha generado una configuración que es equivalente con la inicial. Yo aplico un segundo movimiento y me transforma la configuración equivalente en configuración idéntica o igual con la inicial. Por tanto, esto es un plano de simetría. Un plano de simetría que si queremos representarlo, queremos verlo a través del poliedro, también lo podemos ver. Aquí en este poliedro vemos cómo el plano estaría definido sobre la arista H1, H2 y pasa por el centro de la arista definida por los vértices verde H3 y azul H4. Si yo coloco el vértice rojo hacia la parte detrás de la figura y yo aplico, observaréis cómo las posiciones H3 se van intercambiando, mientras que la posición H1 y H2 permanecen sin moverse porque están dentro del plano. Si yo observéis el movimiento, se intercambia las posiciones H3, H4 para generar una configuración que es equivalente con la inicial. Y aplico un segundo movimiento y me transforma la configuración equivalente anterior con una configuración que es idéntica o igual con la inicial. Por tanto, he definido un primer plano de simetría. Si yo ahora coloco el tetraedro de forma que mantengo el vértice amarillo hacia arriba, es decir, el hidrógeno 1 hacia arriba, y ahora yo voy a seleccionar un segundo elemento que es un plano que ahora está definido por la arista
1, 3. El verde, el amarillo, verde. La arista amarillo, verde. Y por tanto, observar cómo este plano, si yo me llevo el átomo verde, el H3, hacia la parte de atrás y dejo en la parte de delante el H2 rojo y el H4 azul, si yo aplico el movimiento, pues el 1 y el 3 no se mueven y el 2 y el 4 intercambian sus posiciones a través de un proceso de reflexión en el plano. Y por tanto, este será un plano también de simetría. Si yo aplico un segundo movimiento, pues la configuración equivalente anterior se transforma en una configuración que es igual o idéntica con la inicial. He definido un segundo plano de simetría amarillo-verde, o H1, H3. Si lo vemos utilizando la representación de los enlaces y de los átomos terminales, pues yo represento el plano de simetría y ahora aplico el movimiento. El amarillo y el verde no se van a mover, el azul y el rojo se van a interconvertir a través de una reflexión en el plano. Se intercambian sus posiciones para dar la configuración equivalente. Si yo aplico una segunda, pues genero una configuración que es idéntica o igual con la inicial. He definido un segundo plano. Amarillo, verde, H1, H3. Pero ahora yo voy a buscar la arista que define el punto terminal o el átomo terminal amarillo, H1, y el azul, H4. Y entonces observamos que también aquí hay un plano. Aquí hay un plano que pasa por esta arista y que pasa por el centro de la arista que definen los átomos rojo y azul, H2 y H3. Si yo hago de nuevo los movimientos sobre este plano, observo que los átomos H1, H4 no se mueven porque están dentro del plano y los átomos H2, H3, el rojo y el verde han intercambiado sus posiciones a través de una reflexión en el plano. Es un plano de simetría, por tanto. Si yo aplico el segundo movimiento, se genera la configuración que es idéntica o inicial a la inicial. Por tanto, es un plano de simetría definido sobre la arista definida por los vértices H1 o H4. Es decir, colocando el tetraedro con el vértice amarillo hacia arriba, entonces yo he definido tres planos de simetría: H1, H2, H1, H3 o H1, H4. O lo mismo, amarillo rojo, amarillo verde y amarillo azul. Y ahora voy a colocar el vértice H2 hacia arriba. Y entonces aquí yo puedo definir igual tres planos. Yo puedo definir el plano H2, H1. Pero el plano H2, H1 es el mismo que el H1, H2 definido anteriormente. Sin embargo, yo puedo elegir la arista H2, H3. Y entonces, si observo, yo defino esa arista y sobre esta arista yo coloco o puedo encontrar un plano. Un plano que contiene el vértice rojo arriba y el verde y que pasa por el centro de la arista definida por los vértices amarillo y azul, H1 y H4. Si yo coloco el vértice verde hacia la parte de atrás posterior de la representación, ahora la aplico y veréis que las posiciones H1, H4 se están intercambiando por un efecto de reflexión sobre el plano para generar esta configuración que es configuración equivalente con la inicial. Si yo aplico un segundo movimiento, pues genero una posición que es una configuración idéntica a la inicial y por tanto estoy definiendo un plano de simetría. Un plano de simetría sobre la arista definida por H2, H3. Pero también yo puedo buscar la arista H2, H4. Y si yo selecciono la arista H2, H4, pues sobre esta arista también defino un plano que contiene la arista H2, H4, rojo, azul, y que pasa por el centro de la arista definida por H1, H3, el amarillo y el verde. Si yo aplico sobre el movimiento, pues observar que obtengo una reflexión sobre el plano. Han intercambiado las posiciones 1 y 3, el amarillo y el verde, para generar una configuración que es equivalente con la inicial. El rojo y el azul no se mueven porque están contenidos dentro del plano, igual que el átomo central.
y por tanto si aplico un segundo movimiento se genera una configuración que es idéntica a la inicial, igual. Por tanto estoy definiendo otro eje, otro plano de simetría, un plano de simetría que por tanto si yo he colocado el amarillo arriba, he definido 3 planos de simetría. Cuando yo he colocado el rojo en la parte de arriba, he definido 2 nuevos, porque el 2-1 ya estaba definido anteriormente. Es decir, con el amarillo hacia arriba he definido 3, con el rojo hacia arriba he definido 2 nuevos. Ahora voy a colocar el verde, el vértice verde o el hidrógeno 3 hacia la parte superior del tetraedro, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí defino también, puedo definir diferentes planos. El H3-H1, pero el H3-H1 ya está definido anteriormente, cuando el amarillo estaba arriba, el H1-H3. Puedo definir el H3-H2, pero el H3-H2 ya estaba definido, cuando el vértice rojo estaba hacia arriba. Y por tanto, con el vértice verde hacia arriba, como pues elemento nuevo, solamente puedo definir aquel que queda establecido en la arista entre la posición verde y la posición azul, H3 y H4. Pasa por esta arista y si giramos la molécula, pues pasa por el centro de la arista definido por los átomos terminales amarillo, rojo, H1, H2. Si yo aplico el movimiento sobre este plano, observamos cómo se genera una nueva configuración que es equivalente con la inicial, y si aplico un segundo movimiento, pues se genera una configuración que es idéntica con la inicial. Y queremos jugar con estas operaciones, con estos movimientos utilizando el poliedro, pues lo podemos hacer también. Este sería el último de los ejes que hemos definido sobre la arista H3-H4 y que pasa por el centro de la arista H1-H2. Por tanto, si yo aplico el primer movimiento, observará cómo la posición H1, H2 se están intercambiando para generar la posición que es equivalente o configuración que es equivalente con la inicial. Si yo aplico un segundo movimiento, se genera una configuración que es idéntica o igual con la inicial. Es decir, he definido, por tanto, un nuevo elemento de simetría que es un plano de simetría. En resumidas cuentas, si yo vuelvo a la representación inicial, pues con el vértice amarillo hacia arriba yo he definido 3 planos de simetría. Con el vértice rojo yo he definido 2 planos de simetría nuevos. Y con el vértice verde yo he definido un plano de simetría nuevo. Si yo colocara el vértice, el último de los vértices, el azul hacia arriba, yo aquí también podría definir 3 planos. El plano H4-H1, pero este plano ya está definido anteriormente como el 1-4, el amarillo-azul. Podría definir un segundo plano H4-H2, pero este plano ya estaría definido cuando he colocado el rojo hacia arriba, el H2-H4. Y podría también definir un nuevo plano H4-H3, pero este es el plano que he definido anteriormente colocando el H3 hacia arriba. Es decir, con el vértice azul, H4 hacia arriba, no incorporamos ningún plano nuevo. Y por tanto, en resumidas cuentas, 3 planos con el vértice amarillo hacia arriba, más 2 con el vértice rojo hacia arriba, más 1 nuevo con el vértice verde hacia arriba y ninguno nuevo con el vértice azul hacia arriba, en total tenemos, por tanto, 6 planos de simetría en el tetraedro. Observar además que estos planos de simetría los hemos definido siempre sobre una arista. Por ejemplo, si seleccionamos el primero de los planos, lo hemos definido siempre sobre una arista. Y podemos también observar que si lo hemos definido sobre una arista, en cada una de las aristas del tetraedro tendremos un plano de simetría. Como el tetraedro tiene 6 aristas, en definitiva, sobre el tetraedro podemos definir 6 planos de simetría, que como contienen al eje C3, pues podemos llamar perfectamente sigma D, tal y como además aparece en la tabla de caracteres. Para encontrar y deducir los planos de simetría de una molécula AB4 tetraédrica regular utilizando poliedros, utilizando modelos moleculares, voy a utilizar este modelo en donde yo he puesto el átomo central y ahora he colocado los 4 átomos terminales de color diferente.
hay que indicar que los 4 átomos terminales son iguales. Pero para visualizar mejor la existencia de estos planos de simetría, yo he coloreado de forma diferente los 4 átomos terminales. De esta forma, si yo coloco el poliedro en esta posición, en donde el color azul lo coloco hacia arriba, yo puedo definir un plano que contiene este color azul, vértice azul, y el vértice amarillo. Este plano contiene estos 2 átomos terminales, azul, amarillo, y el átomo central. Y va a interconvertir el vértice rojo en el vértice blanco, y el vértice blanco en el vértice rojo. Y por tanto, este es un plano de simetría. Si yo mantengo la posición azul en la parte de arriba, yo puedo mover el tetraedro y puedo definir un segundo plano, con los vértices azul, rojo. Este plano contiene este vértice azul-rojo e interconvierte el blanco con el amarillo. Por tanto, es un segundo plano de simetría. Pero además, yo puedo colocar una tercera disposición en donde yo tengo el color azul hacia arriba y el color blanco hacia adelante. Y esto define un nuevo plano que contiene el color blanco y el color azul, e interconvierte el amarillo y el rojo y el amarillo. Y por tanto es un tercer plano de simetría. Es decir, con la posición azul hacia arriba he definido 3 planos de simetría. Yo ahora voy a colocar el vértice rojo hacia arriba. De la misma forma, yo voy a definir 3 planos de simetría. El plano rojo-azul contiene los 2 vértices e interconvierte el amarillo y el blanco y el amarillo. Por tanto, este sería un plano de simetría. Definiría también un segundo plano de simetría con el vértice rojo y amarillo, que interconvierte los vértices blanco y azul y blanco. Y definiría un tercer plano de simetría en donde los vértices rojo y blanco definen este plano. El plano contiene vértice rojo y blanco e interconvierte el azul y el amarillo y el azul. Por tanto, con la posición rojo hacia arriba he definido 3 planos. Pero desde estos 3 planos hay uno que había sido previamente definido, que es el rojo-azul, cuando tenía el rojo en la parte de abajo y el azul en la parte de arriba. Y por tanto, nuevos son 2 planos de simetría. 3 en la posición de azul hacia arriba, 2 nuevos en la posición rojo hacia arriba, tenemos de momento 5 planos de simetría. Ahora voy a colocar el amarillo en la parte de arriba. Yo definiré también 3 planos de simetría: el amarillo rojo, el amarillo azul y el amarillo blanco. Pero de estos 3 planos de simetría, 2 ya han sido definidos anteriormente: el amarillo azul y el amarillo rojo. Por tanto, me queda como nuevo solamente el amarillo blanco. Tengo 3 con el azul hacia arriba, 2 con el rojo hacia arriba y 1 con el amarillo hacia arriba. Tengo en total 6 planos de simetría. Si ahora yo colocara el blanco hacia arriba, también se definen 3 planos de simetría: el blanco rojo, el blanco azul y el blanco amarillo. Pero estos 3 planos de simetría ya han sido definidos anteriormente, con las posiciones azul, rojo y amarillo hacia arriba. En total, por tanto, tenemos que para una molécula AB4 tetraédrica tenemos 6 planos de simetría que contienen al eje C3 y por tanto los podemos determinar sigma D, es decir, tendremos 6 planos sigma D. Para completar la visualización de los elementos de simetría que presenta una molécula tetraédrica AB4, vamos a continuación a ver la molécula con un tetraedro, tal y como se representa en la figura, y vamos a recordar cómo definíamos los ejes C2. Aquí tenemos el vértice H1 y el vértice H2.
el amarillo y el rojo. El amarillo puntando a la parte inferior izquierda y el rojo inferior derecha. Si recordáis, en esta posición central de los vértices H1 a H2 hemos definido un eje C2, que además pasa también por la arista o contiene la parte central de la arista opuesta, H3, H4. Bien, pues en esta posición del eje C2, ahora, observar, yo voy a buscar un eje. Observar que aparece el eje azul. Y el eje azul lo voy a cambiar de posición en la parte de arriba. Y el eje azul representa una línea, un eje, que pasa por el centro de la arista que definen los átomos H1, H2, y por el centro de la arista opuesta que definen los átomos H3, H4. Y esto es una línea que coincidía con el eje C2. Y el eje C2 me permitía hacer un giro de 180 grados. La posición H1 pasaba a H2. Y la verde, H3, a la azul, H4. Y además, aquí hemos representado un círculo en azul. Y este círculo en azul representa un plano hipotético de la molécula. Bien, pues ahora aparece esta línea, que es un eje, que está coloreada de azul. Y sobre este conjunto de esta línea en azul y este plano, en un círculo perpendicular a la línea en azul, yo voy a realizar el siguiente movimiento. El vértice rojo, yo no lo voy a girar 180 grados. Recordar, 180 grados me llevaría el rojo al amarillo y el amarillo al rojo. Y representaría un eje C2, giro de 180 grados. Ahora, el vértice rojo, yo no lo voy a girar 180 grados. Lo voy a girar 90 grados. Y si lo giro 90 grados, el vértice rojo vendrá a esta posición hipotética. Y ahora, sobre esta posición yo voy a hacer una reflexión sobre el plano de esta posición. Entonces, si hago una reflexión de esta posición sobre el plano, esta posición pasará a la posición que ocupa el vértice azul, H4. Es decir, mediante este movimiento, un giro de 90 grados y una reflexión sobre este plano perpendicular a esta línea azul, que representa el eje de giro, llevaría el vértice rojo, H2, al vértice azul, H4. El H4 lo llevaría al vértice amarillo, H1. El H1 lo llevaría al vértice H3 y el H3 verde lo llevaría al vértice rojo, H2. Si consideramos esta configuración, esta visión como una configuración inicial, este conjunto del movimiento de 90 grados y de la reflexión sobre el plano generaría una configuración equivalente con la anterior. Voy a realizarla. El movimiento que vais a ver a continuación contiene dos partes. La primera parte es el giro de 90 grados. Y ahí la figura se va a detener un momento para que se vea mejor. Y después se va a representar la reflexión sobre el plano para pasar el rojo. Fijaros inicialmente en el rojo, va a pasar a la posición que ocupa ahora el azul. Voy a aplicarlo. Observar, giro de 90 grados, inicial, y ahora la reflexión sobre el plano. La posición que aquí ocupaba inicialmente el rojo ha pasado a la posición que ocupaba el azul. Y hemos generado una configuración que es equivalente con la inicial. Y por tanto, este conjunto de movimientos, de dos movimientos, un giro de 90 grados y una reflexión sobre el plano, representa un elemento de simetría que es un eje impropio. El eje impropio implica un giro y una reflexión. Como el giro que hemos tenido que hacer para convertir la configuración inicial en esta configuración equivalente es un giro de 90 grados, estamos definiendo un eje impropio de orden 4. Estamos definiendo el primer de los ejes impropios que tenemos en el tetraedro. Si yo aplico ahora el segundo movimiento, pues el rojo girará 90 grados, lo llevaría a esta posición,
y mediante reflexión sobre el plano, de nuevo el rojo pasará a la posición del azul. Los mismos movimientos harán el amarillo y el verde, y entonces yo estaré generando una configuración que es equivalente con la anterior. Observar el giro, se detiene en un momento y luego se produce la reflexión sobre el plano. Si yo aplico un segundo movimiento, pues entonces también se genera una configuración que es equivalente con la anterior. Llevamos 3 movimientos. Y ahora, si generamos un cuarto movimiento, observar cómo el color rojo vuelve a su posición inicial. Y por tanto estamos generando una configuración que es idéntica con la inicial. Es igual al inicial. Por tanto, estamos definiendo un conjunto de movimientos que implican un giro de 90 grados sobre este eje y una reflexión sobre este plano perpendicular al eje. Y por tanto, estamos definiendo un eje impropio de orden 4, un S4. Y este S4 lo hemos definido inicialmente como el eje que pasa por el punto central de la arista que definen los vértices H1, H2 y que coincide con el eje de orden 2, C2. Solamente que el eje C2 implica un giro de 180 grados. El eje impropio implica un giro de 90 y una reflexión sobre el plano perpendicular. Si yo ahora, en lugar de elegir la arista H1, H2, elijo la arista H1, H3 y entonces observar cómo se definiría un segundo elemento idéntico al anterior, en donde, de nuevo, tenemos un eje, una línea, un eje, tenemos un plano representado por este círculo perpendicular. Si yo vuelvo a hacer el mismo conjunto de operaciones de movimientos que he hecho con el eje S4 que he definido anteriormente, observar, ahora este vértice, que es el verde, va a girar 90 grados, va a venir a esta posición. Y mediante reflexión sobre el plano, el verde se va a convertir o va a ocupar la posición que inicialmente ocupa el rojo, H2. Voy a aplicar este movimiento. Observar, movimiento se realiza despacio. Primero un giro de 90 grados, se detiene la figura un momento y luego se produce la reflexión. Mediante 90 grados vendrá aquí, H3, y luego mediante la reflexión irá a la posición del H2. Observar, 90 grados y ahora reflexión a la posición H2. Estoy definiendo un elemento de simetría mediante un giro de 90 grados y una reflexión. Un eje impropio. ¿De qué orden? 4, porque el giro es de 90 grados. Si yo aplico un segundo movimiento, generaré una configuración equivalente con la inicial. Si yo aplico un tercer movimiento, de nuevo, genero una configuración que es equivalente con la inicial. Y si yo aplico un cuarto movimiento, llego a generar una configuración que es idéntica o igual con la inicial. ¿Queréis que lo veamos en lugar de con el poliedro, con el tetraedro representado como forma molecular? Pues lo podemos ver. Si yo represento este eje impropio, S4, el segundo de los ejes que he definido, mediante el giro, el verde vendrá 90 grados a esta posición, mediante reflexión irá a la posición del rojo. Y el mismo tipo de movimiento generará el vértice amarillo y el azul. Vamos a verlo. Giro de 90 grados, se detiene un poquito y ahora se produce la reflexión y se genera la primera de las configuraciones equivalentes. Vuelvo a hacer otra vez el movimiento, giro de 90 grados y reflexión sobre el plano. Segunda de las configuraciones equivalentes. Vuelvo a aplicar el movimiento, giro de 90 grados y reflexión. Tercera de las configuraciones equivalentes. Y si yo aplico el cuarto movimiento, generamos una configuración que es idéntica con la inicial. Y por tanto, he definido el segundo de los elementos definidos como eje impropio de simetría S4 entre las aristas o el centro de la arista que define los vértices amarillo y verde, H1 y H3. Si yo vuelvo a la representación de los poliedros y yo elijo o coloco en la parte superior el vértice H1, H4,
Observaréis cómo, entonces, de una forma similar, si yo coloco el tetraedro de esta posición, entonces puedo definir un tercer elemento de simetría que pasa por el centro de la arista que definen los vértices H1, H4 y el opuesto H3, H2, H3, H2. Si yo voy a colocar la figura muy similar a como lo teníamos anteriormente. Si aplico aquí el elemento de simetría, el tercero de los ejes impropios, S4, sería el azul, haría un giro en 90 grados, vendría a esta posición, mediante una reflexión pasaría a la posición del H3. Vamos a verlo, el giro 90 grados, se detiene un momento para que lo veáis mejor, se produce la reflexión y pasa a la parte de abajo. Por tanto, estamos generando una configuración que es equivalente con la inicial. Volvemos otra vez a generar el movimiento, generamos una segunda configuración equivalente. Realizamos un tercer movimiento y generamos una tercera posición que es una configuración equivalente. Y si la aplicamos finalmente, el cuarto movimiento, generamos una configuración, una posición que es una configuración idéntica con la inicial. Si queréis jugar con el tetraedro viéndolo como poliedro, pues entonces de nuevo aplicamos sobre el eje giro en 90 grados, el azul girará 90 grados y pasará a la posición del verde. Giro de 90 grados, reflexión sobre el plano y pasa a la posición verde. Primero de los movimientos. Segundo de los movimientos genera una configuración que es equivalente con la anterior. Tercero de los movimientos genera una nueva configuración equivalente con la inicial. Y el cuarto de los movimientos genera una configuración que es idéntica o igual con la inicial. Es decir, en conclusión, por tanto, hemos definido ejes impropios. Y estos ejes impropios, que se definen por giro de 90 grados, son ejes que pasan por el centro de una arista y por el centro de la arista opuesta del tetraedro. Es decir, para definir un eje impropio necesitamos dos aristas. Como el tetraedro tiene 6 aristas, pues entonces podremos definir 3 ejes impropios que corresponden cada eje impropio a la utilización o definición de 2 aristas. Teniendo en cuenta además que la posición de estos ejes coincide exactamente con la posición de los ejes de orden 2, de los ejes C2. La posición de un eje C2, un eje propio C2, y la posición de un S4, un eje impropio S4, en el tetraedro es exactamente la misma. Implica 2 aristas, solo que el eje C2 implica un giro de 180 grados y el eje impropio implicará un giro de 90 grados y una reflexión sobre un plano perpendicular a este eje S4. A través de estas posiciones que ocupan efectivamente la misma situación en el tetraedro, definimos ejes C2 y ejes S4. 3 ejes C2, 3 ejes impropios S4. Si queremos encontrar y deducir los ejes impropios haciendo uso de estructuras moleculares, es un poco más complejo, pero lo vamos a intentar hacer. Si usamos el poliedro, os voy a colocar la molécula B4 poliédrica en esta posición, en donde, como hemos dicho, el poliedro tiene 4 vértices, 1, 2, 3 y 4. Hemos definido anteriormente que este eje, que pasa por el centro de esta arista y por el centro de la arista de abajo, es un eje que interconvierte este vértice en este en este, el de adelante, el de atrás y el de atrás en el de adelante. Y por tanto lo hemos definido como un eje C2. Ahora bien, este eje C2 implica un giro de 180 grados. Ahora, pensar que este vértice yo no lo voy a girar 180 grados. Este vértice lo voy a girar 90 grados. 90 grados pasaría esa posición. Y ahora lo voy a reflexionar, voy a hacer una reflexión sobre un plano perpendicular a este eje. Entonces, si yo hago un giro de 90 grados y hago una reflexión, esta posición me pasará al vértice de abajo. Es decir,
este movimiento, un giro de 90 grados y una reflexión, me interconvierte este vértice en el vértice de abajo. Y estamos generando una posición que es equivalente con la inicial. Y esto representa un giro de 90 grados, una reflexión. Y eso sería un eje impropio. ¿De qué orden? Como estamos girando 90 grados, sería un eje impropio de orden 4, un S4. Vamos a verlo desde este punto de vista de la utilización, posiblemente intentando que se vea mejor, con la utilización de este modelo molecular. Si consideramos este eje es un eje C2, porque interconvierte el amarillo en el azul y el rojo en el blanco, por giro de 180 grados. Ahora bien, si en lugar de hacer un giro de 180 grados, esta posición amarilla la giro 90 grados, iría a esa posición de ahí. Y ahora, si hago una reflexión en un plano perpendicular a este eje, esa posición amarilla iría a la posición del rojo. Es decir, mediante este movimiento, un giro de 90 grados y una reflexión sobre el plano perpendicular, estoy pasando el vértice amarillo al vértice rojo. El rojo pasaría al azul, el azul al blanco y el blanco al amarillo. Estoy generando configuraciones que son equivalentes, una configuración equivalente. Y por tanto, esto es un elemento de simetría. Como el giro implica 90 grados, una reflexión sería un eje impropio de orden 4, sería un S4. Bien, este eje S4 lo he definido que pasa por el centro de esta arista y por el centro de la arista de abajo. Es decir, coincide con el eje C2 e implica dos aristas del tetraedro. Como hemos dicho que el tetraedro tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aristas, y si lo colocamos así, este sería un eje C2 que implica dos aristas y a su vez un eje S4 que implica dos aristas, pues tendríamos también tres ejes impropios S4, lo mismo que tres ejes propios T2. Los ejes C2 propios y los impropios S4 coinciden y corresponden a dos aristas que se encuentran en posiciones perpendiculares. El conjunto de elementos de simetría que hemos deducido y encontrado para moléculas AB4 tetraédricas ejemplarizadas en la molécula del metano, CH4, definen y componen uno de los grupos de simetría puntuales denominados como grupos especiales. Concretamente, se trata del grupo puntual de simetría TD.